Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles día 7 de junio. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Yo soy Juan Manuel Pena y con nosotros tenemos colaborando desde Canarias a don Alberto Franceschi. Muy buenos días, don Alberto. Buenos días, amigos todos. Y aquí dirigiendo hoy a esta gran, nave, a Alberto Iturralde. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a una figura absolutamente de excepción. Nos estamos acostumbrando a tenerle aquí, pero en realidad deberíamos agradecer la posibilidad de contar con nosotros con el único opositor actualmente, probablemente en el mundo, al régimen chavista de Venezuela. Si habéis venido escuchando durante estos días los audios relativos a la situación en Venezuela, no os perdáis el que llevaron ayer a cabo nuestros compañeros repúblicos en esta misma sintonía. Seguramente sabréis o habréis tenido noticia de la situación actual en Venezuela con respecto a la adhesión de los partidos de la oposición al régimen chavista, con la única pretensión de que se convoquen nuevas elecciones y que de algún modo quien sustituya a quien está hoy en día en lo que podríamos decir el machito sea obviamente otro político que probablemente acabará haciendo exactamente lo mismo. Es por eso por lo que digo que la única oposición que hay ahora mismo en el mundo al régimen chavista es la figura que tenemos hoy con nosotros, don Alberto Franceschi. Te vuelvo a dar los buenos días, Alberto. ¿Qué tal por ahí? Bien, tocayo Alberto, mire, pero no sería tan pesimista. En Venezuela hay innumerables opositores en este momento, toda la juventud está en la calle, hay 9 de cada 10 venezolanos. Está no solo en la oposición, sino en una posición beligerante contra el gobierno desde la calle, manifestaciones de todo tipo. Hay incluso un fenómeno de violencia ya incontenible. Es una lástima, pero es una manera también de expresarse, una juventud que masivamente rechaza de forma muy vehemente toda la torta gubernamental. Incluso hay políticos que efectivamente empiezan a diferenciarse de la tradicional corriente de todos estos años de cómplices necesarios de la dictadura del chavismo-madurismo. Alberto, espera un segundito. En relación a lo que estás diciendo, hay algo muy importante. Y es, ¿hasta qué punto crees tú que ha adentrado en la sociedad civil venezolana la idea, o algo similar a la idea que en el MCRC don Antonio en su día, lógicamente siempre nos ha estado explicando, de una democracia en la que efectivamente existan los condicionantes y las características de una democracia? Es decir, ¿hasta qué punto crees tú que en esos movimientos que nos comentas que se producen en la calle, efectivamente hay una conciencia de qué es lo que debería sustituir realmente al régimen chavista? Conciencia plena no hay, porque debería estar formulada en términos positivos de una nueva concepción del poder, de la sociedad, del Estado, de las instituciones. Pero sí hay una semiconciencia ya en curso. Los hechos mismos van generando la necesidad de la libertad colectiva. Los hechos mismos van orientando a la gente a una radicalidad en su planteamiento que exige el cumplimiento del programa mínimo, es democracia sin dictadura. Y eso ya plantea medio camino hacia la libertad colectiva. Por cuanto no queremos dictaduras ni de izquierda ni de derecha, y la dictadura, para ser tal, debería ser una dictadura militar, o de origen militar o de una fuerte componente militar policial. Y entonces, si no hay posibilidad de estabilizar una dictadura, puesto que estamos saliendo de una de ellas, el panorama que se abre frente a nuestros ojos es de una democracia real que habrá que conquistar a plenitud mediante el ejercicio consciente de las propuestas que se hagan desde el movimiento de masas, digamos, y desde el liderazgo. En ese liderazgo hay gente que no necesariamente tiene un planteamiento ya de una fisonomía tan completa como la que podemos ya proponer desde el pensamiento repúblico, pero es un hecho que hay gente que se acerca a nuestras posiciones en los más diversos ángulos. Hemos venido proponiendo una fórmula de llevar a la sociedad venezolana a un estadio totalmente distinto. Recuerda que venimos de una democracia, de un régimen de partidos de Estado que ya tiene 60 años. En una primera fase de 40 y pico de años
en un ejercicio de estado de partidos, de varios partidos, y en los últimos 19 años en un estado de cuasi partido único, que es el que ha imperado bajo el chavismo. Ambos sistemas que, digamos, se sucedieron, hicieron la transición juntos por la complicidad de la vieja élite política con esta nueva élite degenerada absolutamente y enfeudada a la dictadura castrista. Ambos regímenes pudieron hacer la transición entre ellos, obviando que el pueblo se supone iba a ser el beneficiario según el relevo chavista, castrista del poder. Pues no, al cabo de 19 años de esta gestión desastrosa ha implicado la destrucción de la república, la destrucción de lo que incluso teníamos como algunas conquistas de libertades individuales, y ha sido convertida en una hoguera de libertades todo el régimen venezolano, su economía absolutamente volcada a la ruina del colectivismo y más que del colectivismo, de la improvisación de una economía delincuencial que, bueno, ha tenido pues las páginas más horrorosas de nuestra existencia como nación independiente en 2 siglos. De manera que lo que viene no puede ser, no debe ser, no permitiremos que sea una reedición de la democracia o del estado de partidos, y difícilmente podemos seguir en una dictadura. Total, la incógnita me imagino que puede cerrarse a favor de una probable, digamos, apertura de una fase de república constituyente, de aspiración colectiva a un régimen de libertad plena, de libertad colectiva. Alberto, ¿qué acceso tienen actualmente dentro de Venezuela a la comunicación con el exterior vía Internet? Es decir, ¿hasta qué punto es posible para ideas como las que tú compartes, de la libertad colectiva, hasta qué punto es posible acceder desde dentro mediante medios hoy en día tan extendidos como Internet, que desconozco hasta qué punto pueden estar limitados dentro de Venezuela? ¿Hasta qué punto es posible esa comunicación? No, la comunicación existe, solo que de una gran pobreza, de una gran debilidad de señales, es decir, lo que llaman la banda ancha es más bien banda estrecha. Hay sí el Twitter, pero estas cosas no se pueden explicar en 140 caracteres. Yo vengo explicando cosas sustancialmente iguales a las vuestras, a las del MCRC, desde hace años y años, en oposición frontal al sistema político venezolano, dictatorial procastrista o semicastrista. Solo que la última parte, digamos, desde que conozco las ideas de vuestro movimiento y en particular la concepción sistémica del amigo García Trevijano, he podido, digamos, calzar con nombre y apellido lo que significan estas nociones que pudieran haber sido obtenidas de forma empírica a partir de nuestra formación intelectual, pero que se completan al hacernos partidarios de un sistema de ideas que contempla estas propuestas como nacidas de la necesidad de los hechos, de los acontecimientos. Aprendimos con don Antonio que no se trata de ideas que tenemos que adoptar desde un azar de circunstancias, sino la idea es necesaria para interpretar los hechos. Y hoy difícilmente puede interpretarse la realidad venezolana a no ser con una concepción completa, una visión holística del país que nos dicta la necesidad de emprender la batalla por la democracia de libertad constituyente, de libertad colectiva. Y eso implicaría entonces una cercanía mucho más fecunda digamos, del lenguaje, del programa, y sobre todo confiando en que eso sea adoptado por masas urbanas que están en plena ebullición. Para empezar, la propuesta nuestra de no aceptar, y esto lo venimos haciendo desde hace algún tiempo, de no aceptar la participación electoral, porque es parte del fraude sistemático del régimen para perpetuar su dominio. Esto ya últimamente hubo una plena coincidencia con el análisis que hacía el
el amigo don Antonio García Trevijano sobre la propuesta de constituyente que hizo el gobierno, que es una propuesta, por supuesto, fraudulenta, tendiente a birlarle, a robarle a digamos, al protagonismo de grandes sectores de venezolanos la oposición a este régimen, tratando de embaucarlo con una oferta electoral, pero ya la madre de todos los fraudes, una propuesta constituyente que la han llamado la prostituyente, en la medida en que es un recurso apenas disimulado de estafa electoral. Y entonces ya estamos en sintonía completa. Maduro, intentando su constituyente, sencillamente ha intentado la última de sus grandes maniobras y con ella seguramente va a perecer el sistema político que representa. Durante estos meses hemos tenido conocimiento de la situación concreta, sobre todo de uno de los miembros de la oposición venezolana durante estos años. Sobre todo hemos tenido conocimiento de su figura por estar actualmente todavía en prisión, que es don Leopoldo López. Creo que en España, y creo que en general fuera de Venezuela, hay una visión tremendamente solidaria con la situación de Leopoldo López. Pero a mí me interesaría saber, desde el conocimiento que tienes tú de la situación, mucho mayor que el nuestro, ¿cuál es, en tu opinión, exactamente la posición que ocupa exactamente esta figura venezolana? Es decir, ¿realmente Leopoldo López de alguna manera tiene cierta cercanía con los postulados de la libertad política colectiva, o bien es otro miembro más de la oposición que en este caso lógicamente se encuentra en condiciones mucho más llamativas, pero no deja de ser parte de lo mismo? ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿O cuál es la realidad que tú vives con respecto a Leopoldo López concretamente? Pues mira, es una pregunta realmente muy difícil, porque supone opinar sobre las ideas y las consignas de un preso político que es emblemático para un sector de la oposición venezolana. Es realmente complicado por cuanto puede llegarse mucha gente a molestar si uno emite un concepto absolutamente descarnado de lo que significa la guía de su pensamiento político. El pensamiento político de Leopoldo López es el de un miembro de la clase política venezolana que ha corrido con la peor suerte de todos sus representantes, porque todos los otros están en tribunas parlamentarias, todos los grandes, digamos, figurines de esa política que coexistió con el chavismo durante 14 años. Y también Leopoldo López coexistió con el régimen chavista, pero solo que Chávez no lo escogió como figura de referencia para la oposición. Sabes muy bien que las dictaduras tienen esas preferencias por determinados personeros. Digamos que al señor Capriles, Chávez siempre lo tuvo como una figura que debía ser favorecida o tolerada mucho más fecundamente de acuerdo a los intereses del segmento de la boliburguesía que representa Capriles. Estoy hablando de una nueva clase económico-social que ha surgido al calor de la degeneración de la sociedad venezolana en estos últimos 20 años. La boliburguesía es un sistema intrincado de intereses ligados al control de cambio, ligados al manejo de divisas, ligados a la banca especuladora, pero sometida a a una connivencia de intereses con el Estado chavista. Pues bien, la boliburguesía ha financiado reiteradamente todas las ofertas de la oposición legada al chavismo, me imagino porque los consideraban aptos para la coexistencia con el régimen chavista. Fue así como durante 19 años, en toda clase de oportunidades y para toda clase de eventos electorales que consagraban la lealtad de esa oposición al sistema de Estado de partidos, fueron distinguiéndose muchos de ellos, en particular el señor Capriles, como líder escogido por el sistema de Estado de partido para representar esa oposición blandengue dócil al régimen chavista. No fue el caso de Leopoldo López, que tempranamente fue inhabilitado desde hace 5, 6 años, 7 años,
y luego entonces puesto preso hace 3 años por las jornadas de movilizaciones estudiantiles y jóvenes de febrero del año 2014. Su propio partido aceptó de inmediato las nuevas condiciones de lucha para esa organización cuando Maduro hizo la oferta electoral de quitándole el alcalde de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, quitándoles el alcalde de San Cristóbal, que es una de las ciudades de movimiento más aguerrido de oposición, les indujo a aceptar de inmediato un alcalde sustituto, que fue en este caso la esposa del alcalde destituido. Mientras tanto, Leopoldo inicia entonces su periodo de largos 3 años de cárcel con la familia de él, adoptando la propuesta de buscar la unidad de toda la oposición, del liderazgo de partidos de Estado, para una oposición dócil dentro del sistema electoral. Esa es la clave. Del chavismo. Esa es la clave, Alberto. ¿Cómo? Esa es la clave, Alberto. Hay un problema precisamente en la situación que has descrito con respecto a la libertad política colectiva. Y es que si efectivamente Leopoldo López en su momento estaba encastrado dentro del sistema, pero obviamente intentando unificar a la oposición para derrocar al gobierno actual, el problema que existe, no sé, eso seguramente lo conocerás tú mejor en cuanto a tu visión de Venezuela, concreta de Venezuela. El problema que existe, o por lo menos que se vislumbra de aquí a un tiempo, es la posibilidad de que el hecho de caer el propio gobierno de Maduro pudiera significar una inmediata puesta cerca del poder de don Leopoldo López, precisamente por ser quizás la figura más emblemática contra el chavismo, no porque él lo quisiera inicialmente, sino porque el chavismo lo quiso inicialmente. Y eso, a su vez, si Leopoldo López acepta los postulados del chavismo, en esencia como sistema, seguramente retrasaría muchísimo tiempo el alcance por parte de Venezuela de la libertad política colectiva, precisamente porque el efecto laxante de la existencia de Leopoldo López quizás haga perder muchísima fuerza a las movilizaciones que hoy en día están solicitando eso precisamente, la libertad colectiva. ¿Ves tú que pudiera suceder algo así? Pues creo que quiero serte estrictamente sincero, es una hipótesis esquemática pertinente, probable. Yo no puedo negar que efectivamente pueda resultar como tú planteas, pero es un poco más movida la cosa porque Leopoldo López, a su vez, tiene una organización que ha sido beligerante en las luchas abiertas de calle, donde hay tendencias que ya se diferencian en su interior de líneas más o menos capituladoras al sistema de estado de partidos y a las ofertas electorales. Hay allí una burocracia de la cúpula del partido que aspirará a las curules parlamentarias, a gobernaciones y alcaldías, y él sencillamente en lo sustancial les ha capitulado desde la cárcel, llamando a obtener las ventajas de ese sistema electoral, apoyando siempre la oferta electoral y llevando a su partido a las aguas de la mesa de unidad democrática, que no se mueve de la oferta de hacer un recambio solo basado en el sistema electoral del estado de partidos, y negando de hecho entonces una propuesta como la de la libertad colectiva, de Estado, de República Constituyente inicial. Ahora, nada que ver con la constituyente madurista, por supuesto, si alguien llegó tarde para que no se confunda. La propuesta de libertad colectiva nace de una fase de República Constituyente que hay que contar una esencia totalmente distinta a las experiencias de constituyente otorgada o fraudulenta que hemos conocido en Venezuela. Pero te decía entonces, lo de Leopoldo López, efectivamente, siendo que fue el huésped en la propia cárcel política de Ramo Verde, donde está toda la élite militar contraria al gobierno, presa política hace varios años, en particular el general Baduel, allí en esa cárcel el gobierno le permitió al señor Zapatero, quien después de haber casi acabado con España, quiere ayudar al madurismo a acabar con Venezuela, si es que ya no acabaron también con nuestra república. Y el señor entonces Rodríguez Zapatero ha ido allí a negociar con Leopoldo, e inicialmente hubo un rechazo de Leopoldo a las ofertas que le había enviado el gobierno con este emisario
para eventualmente pactar alguna desmovilización de la calle, de la repulsa de la rebelión popular y pactar algún género de acuerdo. El prestigio de Leopoldo López es importante, pero no es omnímodo. Hay otras figuras mucho más cercanas a la tesis esta del estado de partidos, como es el propio señor Caprile, el líder de la socialdemocracia venezolana, Henry Ramos Ayub, que están también pugnando por ser los representantes de esa oferta de estado de partido futuro, donde ya abiertamente señalan que el chavismo democrático podía ser una parte constituyente de esa nueva etapa de la República. Y bien, efectivamente existe el peligro, como tú dices, de que logren salirse con la suya y montarnos un liderazgo desde la comunidad internacional. No hay que olvidar que el grueso del apoyo en el país no es que lo tenga Leopoldo, tiene un factor importante, pero es un fenómeno sobre todo de burbuja diplomática, de burbuja de operación internacional, de lobbies millonarios que han tratado de mantener a flote la figura de López como una opción casi lógica y Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Alberto, cuando quieras. Muy bien, aquí volvemos. Hemos dejado antes, justo antes de cerrar para este pequeño bloque, un tema interesantísimo. Es un tema que ha cerrado maravillosamente don Alberto, pero que seguramente volveremos sobre él durante más intervenciones. Es muy importante entender que quizás detrás de la figura de Leopoldo López, aunque aparentemente haya aires de libertad, quizás lo que hay es una consolidación del régimen chavista. Es decir, el hecho de que cambien a uno por otro genera una sensación falsa de libertad, que si algo perjudica es precisamente a la idea de libertad política colectiva. Pero volveremos con eso seguramente otro día, a ver cómo se encuentra esa situación con respecto al sentir de los venezolanos, con respecto también a Leopoldo López. Ahora sí que quería, don Alberto, no solamente felicitarte por el maravilloso acto que llevasteis a cabo ayer, sino que nos pusieras un poquito al corriente de cómo fue, qué fue, y que de alguna manera nuestros repúblicos, pues bueno, puedan disfrutar un ratito sabiendo qué es lo que llevasteis a cabo ayer, y sobre todo también con el fin de animarles a que, en la medida en que hagáis más actos de este tipo, puedan ellos también participar con vosotros en favor no solo de la libertad en Venezuela, sino también de la libertad en España. Alberto, cuéntanos, ¿qué pasó ayer? Bien, había un centenar de personas allí en la sala de... El gabinete literario. Me cuesta tanto el nombre de esa sala, no sé por qué. Y entonces, bueno, le expliqué algo que quizás... muchos de los venezolanos incluso que habían allí quizás no habían percibido con la precisión que pude haber alcanzado en la exposición, de que en realidad nuestro país vive es un proceso revolucionario nunca visto, tomando los conceptos del amigo Antonio sobre que en realidad en toda sociedad en medio de convulsiones existen tres segmentos, tres tercios, no necesariamente, digamos, por cuantía, sino por identificación de intereses. El tercio conservador, que lo representa el gobierno de turno, en este caso la propuesta de estado de partido dictatorial del madurismo-castrismo, un segundo tercio que son los reaccionarios, refractarios,
que quieren volver al pasado, en este caso los representantes de la vieja clase política, depuesta hace 19 años, pero cuyos retoños han venido acompañando el sistema del chavismo en el poder, claro, y entonces se han convertido en supuesto factor alternativo, incluyendo los presos, incluso, o este preso importante que merece toda mi solidaridad personal, pero lamentablemente que su plan político al parecer es el de ser la cara visible de la propuesta de volver a los refractarios a este régimen, pero devolviendo a Venezuela en un anacronismo histórico a lo que significó la vieja democracia de sistema de partidos de Estado, de la llamada Cuarta República, que funcionó del 58 al 98. Pues bien, y el tercer segmento es el segmento revolucionario, que en medio de la convulsión, como oíamos a don Antonio, se ha convertido en ampliamente mayoritarios, es por lo menos el 90% del país, que irrumpe en las calles con su propuesta, si bien es cierto, no podemos decir que asume plenamente el planteamiento de la libertad colectiva, intuye con su propia movilización frontal, antidictatorial y negándose a aceptar las ofertas electorales, particularmente la de Maduro, de la constituyente esta fraudulenta, y habiendo hecho la experiencia amarga de las últimas elecciones del 5 de diciembre del 2015, donde se eligió una Asamblea Nacional a 2/3 representando la oposición leal, blandengue, y habiendo sido absolutamente nula su gestión, porque se han mantenido echando discursos allí durante año y medio y habiendo adoptado como estrategia una figura realmente grotesca de doblarse para no quebrarse, como dijera su presidente en ejercicio allí de la Asamblea Nacional. Vemos hoy el drama de que el sistema de Estado de partidos, guiado por el castrismo cubano en Venezuela a través de Maduro, Diosdado y el ala corrupta, hipercorrupta, narcotraficante de las Fuerzas Armadas, está haciendo agua en medio de una gravísima convulsión social nacida del hambre, de las enfermedades masivas, epidémicas, endémicas que produce la falta de medicamentos y sobre todo de la inseguridad, producto de una hampa desbordada de decenas y decenas de miles de asesinos sueltos que hacen la vida absolutamente, digamos, en pánico de la población cotidianamente asaltada, robada, masacrada, violada, a lo cual se suma la violencia de los grupos políticos del gobierno. Yo explicaba todo este panorama de la convulsión social en curso desde hace 65 días y que no va a tener manera de ser calmada o encauzada por ningún liderazgo de la vieja clase política, aunque se hayan prestigiado últimamente tratando de tragar un poco de gases lacrimógenos y, para no ser totalmente injusto, con la militancia incluso desinteresada de algunos de esos liderazgos jóvenes que han acompañado a la gente en las calles. Claro, siempre con el veneno teórico de pretender devolver la gente a las consignas de la politiquería tradicional de los partidos políticos, partidarios del estado de partidos. Pues bien, yo no voy a entrar en juzgar individualmente la conducta de cada uno de esos dirigentes. Hay incluso coincidencias rarísimas que podemos establecer con un segmento del liderazgo que, por conservador en lo político, está en contra, por ejemplo, de la misión Zapatero. Curiosamente, más bien afín al ala socialdemócrata de esa oposición que representa el Partido Acción Democrática y el propio partido de López, que son miembros de la Internacional de Zapatero y que tienen esa posición equívoca respecto a este oscuro personaje español que está pagado para tratar de embaucar nuestras luchas. Pues bien, Alberto, el ala más bien conservadora, tan o más capituladora que el ala socialdemócrata, representada por el señor Capriles, anda viendo a ver cómo termina esto en una oferta electoral
que le permita a él volver a ser candidato cuando ya es sabido que el señor Capriles ganó la presidencia contra Maduro a la muerte de Chávez y sencillamente se chorreó, no cobró su victoria y desde ese momento quedó sepultado como un líder de la nación, de la oposición mayoritaria de Venezuela. Una pregunta. Entonces la situación ahora es la de una convulsión en todos los órdenes que seguramente, y esto fue lo que más expliqué anoche, va a terminar en una crisis militar, en una fractura militar que luce como inevitable para abrir el campo a un triunfo contra el Estado policial dictatorial de Maduro y de los castristas. Necesariamente va a ser con una participación que también